Argentina. En 1947, un avión sobre estas montañas transmitió una palabra que no existe en ningún idioma de la Tierra, y luego desapareció durante medio siglo. En la Patagonia, un pueblo quedó aislado bajo cuarentena cuando un virus aprendió a pasar de persona a persona. Y en la meseta de Mendoza se alzan 800 volcanes, y ni uno solo de ellos se considera extinguido. 10 datos sobre Argentina que harán que la postal de tango y cataratas se vea de una forma muy distinta. Estimado espectador, solo te quitaré 15 segundos. Si quieres apoyar mi trabajo, deja un me gusta y un comentario. Es la mejor manera de ayudar al crecimiento del canal. Que disfrutes del vídeo. El 10º puesto se lo lleva una meseta en el sur de la provincia de Mendoza, donde la tierra se ha estado abriendo una y otra vez durante los últimos 2 millones de años. En el mapa aparece como la provincia volcánica de Pallenia. Sobre el terreno, la gente llama a su corazón la Payunia, y lo primero que notas al llegar es que el color está mal. La tierra es negra. No marrón oscuro, no gris, sino negra. Un negro mate y plano, como de cosas quemadas, que se extiende desde tus botas hasta el horizonte en cualquier dirección que mires. Los geólogos han contado más de 800 centros volcánicos en esta provincia. Conos, cráteres, fisuras, crestas de salpicadura, conductos colapsados. Es una de las concentraciones más densas de este tipo que existen en todo el planeta. Y la cifra merece decirse despacio, porque es fácil entenderla mal. No son 800 erupciones de una sola montaña, son 800 volcanes distintos, codo con codo, repartidos sobre una meseta más grande que algunos países. Puedes subir a uno de ellos en 20 minutos. La pendiente es escoria suelta, grava negra que retrocede medio paso por cada paso que das, y bajo los pies suena como vajilla rota. Arriba hay un cráter redondo y ordenado, y desde ese cráter ves el siguiente cono, y detrás el siguiente, y detrás de ese un centenar más, hasta que los más pequeños se disuelven en la bruma. No hay bosque que los esconda, casi no crece nada. Unas pocas matas duras de hierba gris, una línea de guanacos avanzando por una cresta y viento. El viento es lo segundo que notas. Aquí no hay nada contra lo que pueda chocar, así que cruza la llanura negra a toda velocidad, seco como papel, arrastrando polvo volcánico que se mete en las esquinas de los ojos y en el interior del cuello de la camisa. Al mediodía, el suelo oscuro ha absorbido tanto sol que el calor vuelve a subir desde abajo, a través de las suelas de las botas, y el aire sobre la lava antigua tiembla y se ondula. Por la noche, ese mismo suelo devuelve todo al cielo, y la temperatura cae como una piedra. Esparcidas por las coladas están las bombas. Trozos de lava que salieron expulsados fundidos, giraron en el aire y se endurecieron mientras aún volaban. Algunas son del tamaño de un puño, otras del tamaño de un coche. Están exactamente donde cayeron, al descubierto, intactas, sin que nada las haya movido desde entonces, y no hay forma cómoda de ponerse junto a una y calcular cuánto recorrió para llegar ahí. Los volcanólogos que trabajan aquí las cartografían a mano, una por una, y los mapas terminados se parecen menos a geología que a un diagrama de metralla. Y aquí está la parte que cambia por completo el paisaje cuando la conoces. Este campo no está extinguido. Ninguno de esos 800 volcanes ha sido dado por muerto. Las coladas más jóvenes todavía conservan bordes afilados. Siguen mostrando la textura retorcida que dejó la lava al enfriarse, y aún no tienen suelo ni hierba, porque 2 millones de años en la vida de un campo volcánico no es vejez. Es el centro de la historia. No hay calendario. No hay una próxima fecha marcada en ningún sitio. Solo hay una llanura llena de conductos que ya han funcionado antes, en un lugar donde la corteza es delgada y el magma ha demostrado
800 veces por separado que sabe el camino hacia arriba. Las fechas ponen todo esto en una perspectiva incómoda. Las erupciones más recientes aquí no son prehistóricas en el sentido en que la gente suele usar esa palabra. Los geólogos que estudian el complejo Payún-Matru sitúan actividad dentro del Holoceno, el mismo tramo de tiempo que contiene la agricultura, las ciudades y la escritura, y algunas estimaciones bajan hasta los últimos siglos. Este no es un campo que se haya apagado, es un campo que no ha entrado en erupción últimamente. La localidad importante más cercana es Malargüe, y el camino de acceso es de ripio y serrucho durante horas. Allí no hay agua, no hay señal de teléfono. Los guardaparques les dicen a los visitantes que lleven más combustible del que creen necesitar, porque la llanura negra se traga la distancia y no hay nada que divida la vista en partes que el ojo humano pueda medir. La gente se pierde aquí con buen tiempo, en terreno plano, a plena luz del día, por la simple razón de que cada cono se parece al que tiene detrás. Al atardecer, la luz baja y se vuelve lateral, y todo el campo se tiñe de cobre durante unos 15 minutos. Cada borde de cráter proyecta una sombra larga sobre la llanura, y durante ese cuarto de hora, por fin puedes ver la forma de lo que tienes debajo de los pies. No un paisaje, un mecanismo. 800 válvulas de presión incrustadas en una lámina de roca, todas ellas por el momento cerradas. Luego el sol cae, vuelve el negro, y el silencio allí fuera es total de una manera para la que los oídos de la ciudad no tienen categoría. Sin insectos, sin pájaros, sin hojas, solo el viento moviéndose sobre un suelo de piedra que estuvo líquido dentro de la memoria de nuestra especie y que ahora simplemente descansa. Así que responde esto con una sola palabra. Estás acampado solo en esa llanura negra. El sol ya se fue, y el suelo bajo tu saco de dormir sigue devolviendo el calor del día a través de la roca. ¿Te quedas a pasar la noche o te subes al camión y te vas? Escribe quédate o vete en los comentarios. El 9º puesto le pertenece a una isla que aparece en todos los mapas de Argentina y que casi nadie ha visto en persona. Isla de los Estados. Se encuentra frente al extremo oriental de Tierra del Fuego, separada de ella por el estrecho de Le Maire, y ese estrecho es precisamente la razón por la que la isla se mantuvo vacía. Es un paso angosto donde se encuentran dos océanos, y cada marea arrastra por allí un volumen enorme de agua en una dirección y luego en la otra. Las corrientes son tan fuertes que pueden dejar a un barco pequeño inmóvil con los motores a toda potencia. El viento no se forma poco a poco, llega de golpe, cayendo en vertical desde los acantilados, en ráfagas que los marineros llaman willy-wows, golpeando la superficie y blanqueando el agua. La isla es una cresta de roca negra que emerge directamente de ese mar, plegada en picos y valles anegados, sin una sola llanura que merezca ese nombre. Llueve la mayoría de los días del año. El bosque de las laderas bajas es raquítico y está doblado de forma permanente por el viento, así que los árboles crecen de lado, saliendo de la roca como pelo peinado hacia un lado. Por encima de la línea de árboles no hay nada más que piedra, musgo, agua estancada y el olor a sal fría. Los lobos marinos salen a descansar sobre las plataformas al pie de los acantilados, y su ruido sube entre la niebla mucho antes de que puedas ver absolutamente nada. Durante siglos, esta fue la última tierra antes del agua vacía en el extremo del mundo, la esquina que los veleros tenían que doblar en su ruta alrededor del Cabo de Hornos. Los que giraban demasiado tarde acababan aquí. El fondo marino y la costa alrededor de Isla de los Estados guardan un largo registro de barcos que salieron de la niebla y encontraron la roca en lugar del paso. Y la costa ha sido llamada cementerio de barcos
desde que existe memoria escrita sobre ella. Los naufragios aparecen en los registros por el año en que ocurrieron, y los más antiguos se hundieron antes de que naciera cualquiera de los que viven hoy. No hay un puerto que merezca ese nombre, ni un fondeadero en el que se pueda confiar. Las bahías que en un mapa parecen resguardadas canalizan el viento directamente desde las crestas que tienen encima, así que una embarcación puede estar quieta al ancla un minuto y arrastrarse por el fondo al siguiente. Las tripulaciones que han trabajado estas aguas describen siempre la misma rutina: entrar, hacer lo que viniste a hacer lo más rápido posible y salir antes de que cambie el tiempo, porque si cambia mientras estás en tierra, en esa isla no hay nada que pueda ayudarte. En 1884, Argentina instaló un faro en el extremo oriental de la isla y lo llamó San Juan de Salvamento. Era una pequeña torre de madera sobre un cabo desnudo, atendida por un puñado de hombres que quedaban allí con provisiones y sin forma de volver a casa hasta que un barco regresara por ellos. Funcionaba con queroseno. Estuvo en servicio 18 años, antes de ser abandonado por imposible de mantener. En esa vida tan corta, se convirtió en el faro más famoso del mundo, porque Jules Verne oyó hablar de él y construyó una novela a su alrededor: El faro del fin del mundo. Casi todo lo que los lectores imaginan sobre ese lugar, el aislamiento, el clima, la sensación de que no va a llegar ayuda, no es invención. Es una descripción. La otra historia de la isla es más dura. Antes de que Argentina construyera su gran penitenciaría del sur, utilizó esta isla para retener prisioneros, en una estación levantada sobre una costa, donde escapar no era un plan que nadie pudiera hacer realidad. El agua está a unos pocos grados por encima del punto de congelación. La tierra habitada más cercana queda al otro lado de un estrecho que ha acabado con marineros experimentados. A los hombres los dejaban aquí en la orilla y el mar hacía el resto del trabajo de vigilancia. Hoy la isla está cerrada. Se administra como una reserva protegida, no hay transporte regular de ningún tipo y un civil necesita permiso para poner un pie en ella. Cada año van unos pocos investigadores y personal naval, y de vez en cuando alguna embarcación de expedición recibe autorización para fondear en una de las bahías resguardadas cuando el tiempo lo permite, que no es a menudo. Los cruces se cancelan más veces de las que llegan a realizarse. La gente espera semanas en Ushuaia una ventana de buen tiempo y luego vuelve a casa sin verla. Eso produce algo poco común en un mundo cartografiado y fotografiado, una tierra que de verdad no tiene a nadie cuidándola. No hay luces por la noche. Nada de lo que hay allí se mantiene. La torre reconstruida de San Juan de Salvamento sigue en su cabo sin nadie dentro, con el mismo viento saliendo del mismo mar, la misma niebla subiendo por los mismos valles, y sin una sola persona a 100 kilómetros que pueda darse cuenta de nada. Si alguna vez te plantas en la costa de Tierra del Fuego en una mañana despejada y miras hacia el este, la verás ahí fuera. Una línea oscura de montañas asentada baja sobre el horizonte, con nubes atrapadas en las cumbres. Está lo bastante cerca como para señalarla con el dedo, no lo bastante cerca como para llegar. Esa es, en el fondo, la sensación completa del lugar, y todos los que lo han mirado desde la costa describen lo mismo: una isla visible, con nombre, cartografiada, fotografiada desde la órbita, y aún así, en todo lo que importa, un sitio al que no puedes ir. En octavo lugar está un edificio en el extremo inferior del mapa, diseñado para que nadie dentro pudiera estar nunca solo ni fuera de la vista. La prisión de Ushuaia comenzó a construirse en 1902, en una costa del canal Beagle, donde las montañas caen hasta el agua y el invierno se alarga, húmedo y oscuro. Argentina quería tener presencia en el extremo sur de su territorio.
y la forma más barata de levantar una ciudad en un lugar donde nadie se ofrecería a vivir era enviar a personas que no tenían opción. El diseño era un panóptico, 5 alas largas que irradiaban desde un único núcleo central, de modo que un solo guardia, de pie en el centro, pudiera vigilar todos los pasillos a la vez. Casi 400 celdas, cada una pensada para un hombre, aunque la mayoría del tiempo albergaban a 2. Piedra y hierro, ventanas pequeñas y altas. En invierno, el frío llegaba desde el canal y se colaba por los muros, y los hombres dormían con la ropa puesta. Los pasillos tenían un sonido muy particular que los antiguos guardias describieron durante el resto de sus vidas. Un eco duro y seco, donde cada tos y cada paso recorrían toda la ala y volvían de regreso. Los presos construyeron la ciudad. Y no es una forma de hablar. Cortaron la madera, extrajeron la piedra, trazaron las calles, instalaron el primer alumbrado eléctrico y la primera línea telefónica, y hornearon el pan. La infraestructura de la ciudad más austral del planeta fue levantada por hombres enviados allí como castigo, trabajando al aire libre durante los inviernos fueguinos, con ropa insuficiente. La congelación era algo rutinario. La neumonía también. La rutina giraba en torno a la luz, o a su ausencia. En pleno invierno, tan al sur, apenas hay 7 horas de día, así que los grupos de trabajo salían de noche y regresaban de noche, y el único sol que veía la mayoría de los hombres era el que les caía encima mientras blandían un hacha. Los relatos de la época repiten siempre la misma lista corta de quejas. La humedad que nunca abandonaba la ropa, los sabañones, los dientes podridos y ese cansancio particular de pasar meses enteros con frío sin un solo respiro. Su obra más famosa sigue en funcionamiento. Para bajar leña desde el bosque construyeron un ferrocarril de vía estrecha hasta la línea de árboles, y cada día los grupos de trabajo iban y volvían en vagones abiertos, con el clima que tocara, cortaban madera todo el día, la cargaban y regresaban en la oscuridad. Esa línea hoy es una atracción turística llamada el Tren del Fin del Mundo, reconstruida y reabierta en 1994, y los visitantes recorren la misma ruta entre los mismos turberas y el mismo viento. A lo largo del trayecto todavía quedan tocones de aquella época, cortados muy por encima del suelo, y los guías de la línea te explican por qué. Los hombres trabajaban sobre nieve muy profunda y no podían llegar más abajo. Si eso es cierto, entonces cada uno de esos tocones es la altura de un invierno, conservada en madera, y siguen ahí, esperando a ser vistos. Las fugas apenas ocurrían, y no por falta de intentos. No había dónde ir. Detrás de la prisión había montañas y bosque interminable, delante, agua helada, y el asentamiento más cercano de cierto tamaño quedaba a una distancia enorme, atravesando un terreno que ha matado a viajeros preparados y bien equipados. A los hombres que lograban salir, por lo general los encontraban en cuestión de días, o mucho más tarde, o nunca. El lugar funcionó durante más de 4 décadas. Albergó delincuentes comunes, reincidentes enviados al sur para ser olvidados, y en distintos momentos, presos políticos, entre ellos escritores y anarquistas, cuyos testimonios sobre el frío y la rutina son la razón por la que hoy se conservan los detalles. En 1947, el gobierno nacional la cerró por decreto, alegando que las condiciones dentro eran inhumanas. Era un país que había construido aquel sitio a propósito medio siglo antes y que decidió que incluso según sus propios estándares había ido demasiado lejos. El edificio no fue demolido. Se convirtió en base naval, luego en museo, y desde mediados de los 90 está abierto a cualquiera que compre una entrada. Entras por el núcleo central y las 5 alas se abren a tu alrededor exactamente como fueron diseñadas.
Una de ellas se ha dejado tal como la dejaron los años, húmeda, descascarada, sin calefacción, con las puertas de las celdas abiertas y la pintura desprendiéndose del hierro en láminas. Puedes entrar en una celda, cerrar casi por completo la puerta y quedarte allí, en el frío, con la luz de la ventana alta cayendo sobre el suelo, y la temperatura de esa habitación no es una recreación. Es la temperatura real en la que vivieron los hombres reales. Lo más extraño es lo que la rodea. Fuera de los muros hay una ciudad pequeña y agradable, con cafés, tiendas de senderismo y un puerto lleno de cruceros antárticos. Y todo eso existe precisamente por culpa de los hombres de esas alas. Ushuaia es una de las pocas ciudades del mundo que en el sentido más literal es una obra construida por una prisión. Cada visitante que llega para ver pingüinos y glaciares pisa calles trazadas por hombres que nunca volverían a casa. El 7º puesto no es realmente un puesto. Es una sola tarde en la provincia de Córdoba, y lo que cayó del cielo aquel día obligó a los meteorólogos a inventar una palabra nueva. El 8 de febrero de 2018. Una tormenta supercelular se formó sobre el centro de Argentina y avanzó sobre la ciudad de Villa Carlos Paz, un balneario a orillas de un lago lleno de turistas. Allí las tormentas son algo normal. El centro de Argentina está bajo una de las zonas convectivas más violentas del planeta, donde el aire frío que baja de los Andes se encuentra con aire cálido y húmedo que desciende desde los trópicos. Y el resultado es una temporada de tormentas que crecen más rápido y más alto que casi en cualquier otro lugar de la Tierra. Los habitantes conocen las señales. La luz se vuelve extraña. El cielo sobre las colinas adquiere un tono verde que no debería existir en un cielo. Además, casi no hay aviso incorporado en todo esto. Las provincias centrales son amplias, llanas, y están cubiertas de radar de forma muy irregular. Y tormentas como esta no llegan arrastrándose desde otro sitio. Se forman encima de ti. Una célula puede pasar de una prometedora torre blanca en el horizonte a una supercelda completamente organizada en menos de una hora, que es menos tiempo del que la mayoría necesita para decidir que su tarde queda cancelada. Las sirenas que en otras partes del mundo existen precisamente para esta situación, aquí no existen. Lo que la gente tiene es el propio cielo, ese verde tan particular, y el sonido de las primeras piedras golpeando el techo. Entonces llegó el granizo, y no era granizo como nadie presente entendía esa palabra. Los investigadores de tormentas que lo estudiaron después, usando fotografías, vídeo, evaluaciones de daños y entrevistas con testigos, documentaron piedras de más de 15 centímetros de diámetro. Una de ellas, reconstruida a partir de imágenes tomadas en el momento, se estimó entre 18 y 24 centímetros en su dimensión máxima, lo que la sitúa al nivel o por encima del mayor granizo registrado oficialmente en cualquier parte del mundo. Otra piedra, recuperada y medida correctamente, alcanzó 18 centímetros, y sigue siendo la mayor documentada en el hemisferio sur. La escala existente simplemente se quedaba corta. Así que el equipo propuso una nueva categoría para piedras de más de 15 centímetros y la publicó en una revista meteorológica en 2020. La llamaron granizo gargantuesco. Los números en una página no transmiten lo que fue, así que pensemos en el objeto real. Una bola de hielo en capas, del tamaño de un balón de fútbol, que pesa más que un saco de harina y cae a la velocidad de un coche en la autopista. Llega a ese tamaño porque algo la sostiene. La corriente ascendente dentro de una supercelda es una columna de aire que sube lo bastante rápido como para llevar esa masa hacia arriba contra la gravedad, lo que significa que la piedra va circulando, recogiendo otra capa de hielo cada vez que atraviesa la franja fría y húmeda, creciendo capa tras capa, hasta que por fin pesa demasiado incluso para esa columna y el cielo la suelta. Y entonces llega. Las tejas no se agrietan, son perforadas.
Los capós de los coches quedan hundidos como cuencos. Los parabrisas no se cuartean en telarañas, estallan hacia adentro y acaban sobre los asientos. En Villa Carlos Paz, los coches quedaron como si alguien los hubiera machacado con un mazo durante horas, y el ruido, según todos los testimonios, no fue un tamborileo ni un repiqueteo, sino una serie de impactos separados, cada uno lo bastante fuerte como para hacer que la gente se estremeciera, llegando desde todas direcciones a la vez durante varios minutos. Lo más difícil de asimilar es el tiempo. Un granizo de este tamaño no es un peligro que veas acercarse lentamente durante una hora. El salto entre una lluvia fuerte normal y una piedra capaz de matarte se mide en segundos, y la única protección que funciona es un techo sólido sobre la cabeza. Cualquiera que quede al aire libre cuando esto empieza, en una playa, en una carretera, en un aparcamiento, está en un lugar del que no puede sobrevivir por mucho tiempo, y la distancia para correr en unos segundos es mínima. Y esto no fue una rareza que ya quedó archivada de forma segura en la historia. Las mismas condiciones que formaron aquella tormenta se repiten sobre el centro de Argentina cada verano. La investigación que dio lugar a la nueva categoría no era una curiosidad sobre un día extraño. Era una advertencia de que nuestra escala fue diseñada para un mundo más pequeño, y de que una región como esta produce tormentas que nuestro vocabulario no estaba preparado para describir. Villa Carlos Paz se limpió, cambió sus ventanas, enderezó sus coches y volvió a ser un pueblo de vacaciones junto al lago. Y precisamente por eso se te queda grabado. No era una tierra salvaje, no era una llanura remota, era un lugar con heladerías, botes de pedales y familias en bañador, donde una tarde de verano el cielo se volvió verde y empezó a dejar caer objetos del tamaño de una cabeza humana. El sexto lugar es un pueblo que pasó un cuarto de siglo bajo el agua y luego volvió a salir a la superficie. Villa Epecuén se alzaba a orillas de una laguna salada en la provincia de Buenos Aires, y durante la mayor parte del siglo XX fue uno de los balnearios más concurridos del país. El agua estaba tan cargada de minerales que nadie podía hundirse en ella, y la gente llegaba desde todos los rincones de Argentina para flotar, para sentarse en el barro, para tratarse las articulaciones y la piel. En su mejor momento el pueblo tenía hoteles, pensiones, complejos termales, un matadero, conexión ferroviaria directa con Buenos Aires y alrededor de 1.500 habitantes permanentes, con espacio para varios miles más en temporada. En temporada, las calles rebosaban de gente. Parecía un lugar con futuro. Había un punto débil en todo ese arreglo. La laguna no tenía salida natural. El agua entraba desde la cuenca circundante y solo se iba por evaporación, lo que significaba que, en una década lluviosa, la laguna no hacía otra cosa que subir. Durante los años 70 y principios de los 80 siguió lloviendo, el nivel siguió creciendo, y la respuesta del pueblo fue un terraplén de tierra a lo largo de la orilla. Resistió durante años. Lo levantaron. Volvió a resistir. El 10 de noviembre de 1985, el clima empujó el agua contra ese terraplén y el terraplén cedió. La laguna entró en las calles a paso de caminata. Y ese es el detalle que se le quedó grabado a todos los que estuvieron allí. No hubo una pared de agua ni una sirena, solo una llegada lenta, tan normal al principio que la gente tuvo tiempo de discutir si de verdad era grave. Sacaron muebles, volvieron por una segunda carga. El agua llegó a los umbrales, luego a los alféizares, y para entonces ya era evidente que no iba a retroceder, porque no tenía dónde ir. Casi toda la población se marchó en cuestión de pocos días, y el pueblo quedó abandonado. Y siguió subiendo durante años. A principios de los años 90, el agua sobre Villa Epecuén tenía unos 10 metros de profundidad. Los hoteles habían desaparecido,
Los árboles habían desaparecido. Lo único que marcaba el lugar era una superficie plana y marrón, con la punta de 1 o 2 postes de luz rompiendo la línea. Y así se mantuvo durante unos 25 años, mientras quienes habían vivido allí envejecían en otro sitio. Luego, hacia 2009, el agua empezó a bajar. Y lo que salió de la laguna no fue un pueblo en ruinas, fue otra cosa. El agua salada pasa 25 años disolviendo todo lo que puede disolver. Le arrancó el yeso a las paredes, la pintura al metal y la madera a los edificios por completo, dejando esqueletos de hormigón reducidos a sus huesos y manchados de un blanco calcáreo y duro. Convirtió los coches en caparazones color óxido. Mató cada árbol y luego conservó los troncos, blanqueados y sin ramas, alineados a lo largo de las viejas avenidas como algo que ha pasado por un incendio. Las calles siguen ahí y se puede caminar por ellas. Los bordillos siguen ahí. La sal cubrió todo el lugar con una costra blanca que cruje bajo los pies como nieve helada y se mete en las botas, quedándose en las costuras durante semanas. No hay olor a podredumbre, porque no sobrevivió nada orgánico para pudrirse. Hay olor a salmuera, que la mayoría de los visitantes dice que es lo más extraño de todo, porque pertenece a una costa y esto está en medio de la pampa, a cientos de kilómetros de cualquier océano. Durante años vivió allí un solo hombre. Pablo Novak, que había crecido en Villa Epecuén, regresó cuando el agua se retiró y convirtió en su hogar las ruinas del pueblo donde nació, solo, recorriendo en bicicleta calles donde aún podía decir quién había vivido en cada rectángulo de hormigón pelado. Sabía dónde habían estado las tiendas, sabía dónde habían estado los árboles cuando tenían hojas. Vivió allí solo durante 15 años, hasta su muerte, ya en sus 90. Y desde entonces Villa Epecuén no ha tenido ni un solo residente. Párate al final del día sobre lo que queda de la calle principal, y la aritmética es simple y amarga. Esto no fue un asentamiento antiguo perdido en una época olvidada. Esto fue un balneario moderno y funcional, con electricidad, horarios y fotos de vacaciones, y todo ese engranaje fue borrado por nada más dramático que agua sin salida y una década lluviosa. La laguna no necesitó ser violenta, solo necesitó paciencia, y tiempo le sobraba. Y la laguna no ha firmado ningún acuerdo. La cuenca sigue sin salida. La lluvia que cae en ella sigue sin tener otro sitio a donde ir. Y el nivel se mueve con la década, no con la estación. Hoy las ruinas están al aire libre, porque casualmente está corriendo un ciclo seco. Hace nada estaban a 10 metros bajo el agua, dentro de una vida humana, y nada en la geografía ha cambiado para impedir que vuelva a pasar. Villa Epecuén no es un monumento a una catástrofe que terminó. Es la marca de bajamar de una catástrofe que está en pausa. El quinto puesto lo ocupa algo lo bastante pequeño como para cerrarlo en la mano. Y en el noreste del país es uno de los objetos más tomados en serio que existen. En las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, y al otro lado de la frontera, en Paraguay y el sur de Brasil, existe una devoción muy extendida por una figura conocida como San la Muerte, Santo de la Muerte. Se lo representa como un esqueleto, por lo general sentado o de pie, casi siempre con una guadaña en la mano, a veces con capucha, y no es un adorno ni un disfraz. Se le pide, se le agradece, se le paga y se le teme. Y la práctica es lo bastante antigua y está lo bastante arraigada como para que los antropólogos lleven un siglo documentándola. No existe un relato autorizado sobre el origen de esta devoción, y los investigadores que la estudian lo dicen sin rodeos. La explicación más repetida la vincula al choque de dos mundos. Cuando las misiones jesuíticas de esta región fueron disueltas en la década de 1760,
Las comunidades indígenas guaraníes que habían vivido allí se quedaron con la imaginería y el vocabulario del catolicismo, pero sin sacerdotes, y lo que surgió después fue una devoción que no pertenece del todo a ninguna de las dos tradiciones. El registro escrito de la figura se remonta al menos a 1917, cuando investigadores argentinos pusieron por primera vez el culto por escrito. La Iglesia nunca lo ha reconocido y se ha pronunciado en contra de la práctica una y otra vez, sin que eso haya cambiado absolutamente nada. Las figuras se tallan a mano y el material importa muchísimo para los creyentes. La madera es común. El plomo fundido de balas disparadas y ya gastadas es más valorado. Lo más poderoso, según la tradición, es el hueso, y en concreto el hueso humano, que es el punto en el que la mayoría de los de fuera deja de poder tratar esto como folclore. Una figura terminada suele llevarse a bendecir a una iglesia, en silencio, escondida dentro de un abrigo, porque en esta creencia el objeto no está del todo activo hasta que pasa por eso. Luego está el trato, y no es precisamente amable. Se entiende que San la Muerte responde a las peticiones, protección sobre todo, y en especial protección contra una muerte violenta, además de salud y la devolución de lo que ha sido arrebatado. Pero también se entiende que cobra. La devoción se describe en términos de deuda. Si pides y recibes y luego no cumples tu parte, la creencia dice que la cuenta no se cancela sin más, se pasa a cobrar. Los devotos son cuidadosos con esto de una manera que no tiene nada de teatral, y si preguntas directamente a la gente de estas provincias, incluso quienes no creen suelen no sentirse cómodos bromeando con ello. Los altares están al borde de los caminos y dentro de las casas. Un nicho, una figura tallada de apenas unos centímetros, velas rojas, cigarrillos, un vaso con algo fuerte, flores y pequeñas notas escritas a mano, sujetas con piedras. Las velas arden en espacios cerrados, y la cera se va acumulando en capas durante años, hasta que la repisa se convierte en una sola masa sólida, y el olor de una habitación así es inconfundible. Cera caliente, humo y flores marchitas en el aire quieto. Y luego está la práctica que los antropólogos han documentado y que la gente de fuera de la región suele no creer hasta que lee los estudios. Entre los más devotos, la figura no se lleva colgada de una cadena ni se guarda en una repisa. Se lleva bajo la piel. Una pequeña talla, a menudo de no más de 1 o 2 centímetros, se implanta debajo de la carne, por lo general en el brazo o en el pecho, para que la protección esté dentro del cuerpo y no pueda caerse, ser robada ni arrebatada. Algunos llevan la imagen tatuada por la misma razón. La lógica es la misma en todos los casos. Una protección que puedes perder no es protección. Nada de esto es una historia de un pasado remoto. Recorre las afueras de un pueblo de Corrientes en la noche adecuada y encontrarás la luz roja de una vela saliendo de un nicho en una pared, un esqueleto del tamaño de tu pulgar de pie allí dentro, y un vaso de vino colocado delante de él que alguien reemplazará mañana. Creas o no que un hueso tallado pueda contener algo, eso no es lo importante. En esta parte de Argentina, muchísima gente vive como si la deuda fuera real, y se cuida muchísimo de pagarla. Si preguntas directamente en un bar de Corrientes, la reacción es muy particular. Uno se ríe, otro no se ríe, cambia de tema y le lanza una mirada al primero. Los de fuera llegan esperando fe o burla y se encuentran con cautela, que es una cosa mucho más difícil de discutir. La devoción también cruza todas las líneas que normalmente dividen un lugar. La siguen en el campo y en las ciudades, los pobres y los acomodados, los policías y las personas que arrestan, y todos le piden al mismo pequeño esqueleto la misma protección, a veces la misma noche, desde lados opuestos de la misma calle. Y en algún lugar de uno de esos pueblos, esta noche, hay un hombre con una figura tallada bajo la piel del antebrazo.
puesta allí por alguien con una hoja y una mano firme, que cree que desviará de él una bala o un cuchillo, y que sabe exactamente lo que prometió a cambio. No se la va a sacar. En esta creencia no puedes cerrar el trato. Solo puedes seguir pagando durante el resto de tu vida, y el día que dejas de hacerlo es el día en que te pasan la cuenta. El cuarto lugar es un río, y no debes tocarlo. Nace en el cráter del volcán Copahue, muy arriba, en la frontera entre Argentina y Chile, donde un lago de agua caliente se asienta directamente sobre un sistema volcánico activo. Los gases ascienden de forma continua a través de ese lago, compuestos de azufre y cloro que salen directamente del magma de abajo, se disuelven en el agua y la convierten en algo que ya no es realmente agua. Las mediciones tomadas por los vulcanólogos en ese lago del cráter sitúan la acidez en el extremo más bajo de la escala, en el rango en el que los químicos dejan de describir el agua como ácida y empiezan a llamarla simplemente ácido. El desbordamiento baja por la montaña y el río que forma se llama Río Agrio. El río Agrio. A lo largo de su curso alto, la acidez se ha medido una y otra vez, y la respuesta siempre es la misma. El río es más corrosivo que el ácido de tu propio estómago, y en los tramos más cercanos al cráter, bastante más. Esto no es un vertido químico ni contaminación. No hay ninguna fábrica. Nadie lo provocó. Es simplemente lo que sale de la montaña y lleva haciéndolo desde mucho antes de que nadie lo estuviera observando. No parece veneno, y ahí está la trampa. Parece extraordinario. El agua corre de un azul verdoso lechoso, más brillante y saturado que cualquier río normal, por los finos minerales en suspensión que arrastra, y donde cae por desniveles, forma cascadas que salen preciosas en las fotos. Costras amarillas de azufre bordean las orillas. El vapor se eleva desde la superficie en las mañanas frías. El olor llega antes que el río. Ese hedor plano a huevo podrido y azufre que se mete en la ropa y se queda ahí. Lo que no hay es vida. Nada que un pescador reconocería vive en el tramo ácido. Ni plantas acuáticas, ni insectos deslizándose sobre la superficie, ni ranas en los bordes, ni aves buscando alimento en las aguas someras, porque en el agua no hay nada que un pájaro pueda atrapar. Más abajo el río alimenta un lago, y aún allí la acidez sigue siendo lo bastante alta como para que no ocurra el funcionamiento normal de un lago. Lo que sí vive allí es más extraño que un río vacío. El río Agrio está poblado, de forma densa, por microorganismos que no solo toleran el ácido, sino que lo necesitan. Usan el azufre y el hierro como otros seres vivos usan el azúcar y el oxígeno, y prosperan en condiciones que arrancarían el revestimiento de la garganta de un ser humano. Los biólogos estudian este río precisamente porque es una de las cosas más parecidas en el planeta a un entorno que debería ser estéril y no lo es. Y los microbios que lo habitan están entre los organismos más resistentes que se conocen. Y nada en la orilla te dice todo esto. La mayor parte del río Agrio atraviesa campo abierto, sin vallas, sin barreras y sin señales, entre roca común y matorral común. Y su tramo más famoso termina en una cascada que la gente conduce durante horas para fotografiar. Lo que describen las mediciones y lo que ven tus ojos son dos ríos completamente distintos. La química que está arrancando metal de la montaña y llevándolo río abajo en disolución no se anuncia, no cambia de color cuando se intensifica y no parece, en ningún punto de su recorrido, lo que realmente es. La montaña que lo alimenta tampoco está en silencio. Copahue es un volcán activo con una historia documentada de erupciones, caídas de ceniza y evacuaciones de las pequeñas comunidades cercanas. Y cada uno de esos episodios recuerda de dónde viene la química del río. El ácido no es una rareza geológica que terminó hace mucho.
es el escape de algo que sigue funcionando. Quizá lo más inquietante es lo cerca que está del mundo normal. En esta misma montaña hay aguas termales donde la gente se baña por salud, pozas de barro, un pequeño pueblo balneario, cabañas, vapor y todo el decorado de un fin de semana relajante. Y a poca distancia, saliendo de la misma montaña, a través de la misma roca, nace un río que te arrancaría la piel. El mismo calor que hace agradable una parte, vuelve letal la otra. Entre ambas no hay muro, ni puerta, ni una línea evidente en el suelo, y el hospital más cercano queda a una distancia enorme. Hay algo más del río agrio que se queda con la gente, y no tiene nada que ver con la química. Es silencioso, de una forma en que los ríos no suelen serlo. Un río normal lleva el sonido más allá del agua. Aves moviéndose en las aguas someras, insectos sobre la superficie, animales bajando a beber cuando cae la luz, ranas empezando a cantar a lo largo de las orillas. Aquí solo está el ruido del agua en movimiento y el viento entre los matorrales, y nada responde. El ganado de la zona aprende el límite y no se acerca. Incluso los pájaros cruzan el valle sin detenerse, porque allí abajo no hay nada que merezca un aterrizaje. Ponerse de pie en esa orilla es como estar junto a algo extraordinariamente hermoso que todos los seres vivos han decidido, en silencio, evitar. El tercer puesto comienza con una palabra que nadie ha logrado explicar. El 2 de agosto de 1947, un avión británico llamado Stardust salió de Buenos Aires rumbo a Santiago de Chile. Era un bombardero de guerra reconvertido, cómodo para los estándares de la época, con 5 tripulantes y 6 pasajeros a bordo, en una ruta que cruzaba la muralla más alta de los Andes. El tiempo sobre las montañas era malo, con nubes densas, así que el avión ascendió hasta los 24.000 pies para volar por encima de ellas, lo que significaba que la tripulación no podía ver nada del suelo durante todo el trayecto. Todo era normal. El operador de radio enviaba sus informes de posición según el horario previsto. Entonces, 4 minutos antes de que el avión tuviera que aterrizar en Santiago, transmitió en código Morse que se estaban aproximando, dio una hora estimada de llegada y cerró el mensaje con una sola palabra: Stendek. El operador en tierra en Santiago nunca había visto algo así. Pidió que lo repitieran. La respuesta llegó 2 veces más, rápida y nítida, las mismas 6 letras, enviadas por un hombre que claramente no tenía problemas con su equipo ni mostraba señal alguna de angustia. Luego la transmisión se cortó. Stardust nunca llegó y no se encontró ni rastro de él. La búsqueda fue enorme para la época y completamente inútil. Aviones recorrieron el corredor durante semanas. Equipos terrestres subieron a los pasos. No apareció nada, ni restos del fuselaje, ni marcas de incendio, ni escombros en una ladera, nada en ningún glaciar, ni en ninguna cresta de la ruta. Un avión con 11 personas a bordo había entrado en una cordillera a plena luz del día y no había dejado huella alguna. Ante la falta de pruebas, llegaron las teorías, y con los años se volvieron cada vez más extrañas, mientras esa sola palabra las mantenía vivas durante medio siglo. Las montañas la devolvieron en 1998. Unos escaladores, muy arriba en Tupungato, un volcán al sur de la Concagua, encontraron un motor de avión enterrado en el hielo. 2 años después, una expedición del ejército argentino subió para trabajar el lugar como correspondía, y lo que recuperaron no fue la basura dispersa de un viejo accidente. El glaciar lo había conservado. Había secciones del fuselaje, una rueda con el neumático todavía inflado, ropa, una mano, un torso. Restos humanos preservados tan bien por 50 años de hielo que algunos pudieron identificarse por ADN y devolverse a familias que para entonces ya iban por la 2ª generación.
Llegar hasta allí fue una empresa en sí misma. El sitio está muy alto en una montaña que casi nadie intenta subir, sobre hielo, en aire enrarecido, donde un día entero de esfuerzo apenas compra unas pocas horas de excavación real. Lo que devolvió el hielo tampoco estaba marchito ni podrido, porque a esa altitud nada se pudre. La tela aún conservaba el color. El metal seguía con pintura. La montaña que mató a todos a bordo pasó luego medio siglo conservando las pruebas en el mismo estado en que estaban el día que llegaron. De modo que los hombres que trabajaban allí en 2000 manipulaban objetos que habían envejecido menos en 50 años que una maleta olvidada en un garaje. La reconstrucción que siguió explicó la desaparición, aunque no la palabra. La tripulación había ascendido por encima de las nubes para cruzar la cordillera y volaba ciegas, guiándose por estima, sin forma de ver el terreno. En 1947 nadie entendía del todo la corriente en chorro. Al volar contra un viento frontal feroz a esa altitud, el avión estaba mucho más al este de lo que indicaban los cálculos de la tripulación, todavía sobre las cumbres más altas cuando ellos creían haberlas dejado atrás. Al iniciar el descenso según el horario previsto para Santiago, bajaron a través de las nubes y se estrellaron contra el campo de nieve superior de Tupungato. El impacto casi con seguridad provocó una avalancha que sepultó el avión en cuestión de momentos, y por eso los buscadores no encontraron nada. Después tomó el relevo el glaciar, y los glaciares se mueven. Durante 50 años, los restos viajaron cuesta abajo dentro del hielo, al ritmo del crecimiento de una uña, hasta llegar a la zona de deshielo en la base, y poco a poco, la montaña empezó a sacar las piezas a la superficie. Y la palabra. Stendek ha sido diseccionada por historiadores de la aviación, criptógrafos, operadores de radio y aficionados desde entonces. Que sea un anagrama de descent es la observación más popular, aunque un operador competente que envía un mensaje rutinario no tiene motivo alguno para desordenar una palabra. Que fuera una abreviatura mal transmitida, una firma final tecleada con error, o un fallo del hombre que escuchaba en Santiago, son todas posibilidades plausibles y ninguna puede demostrarse. Lo único que se sabe con certeza es que fue enviada 3 veces, sin vacilar, por un profesional en sus últimos minutos, y que no estaba pidiendo ayuda. Uno puede ponerse en Mendoza en un día despejado y ver Tupungato desde la carretera. Un cono blanco por encima de la línea de crestas, completamente normal, en la forma en que una montaña enorme se vuelve normal cuando forma parte del horizonte. En algún punto de ella, el hielo sigue bajando con su ritmo constante, todavía arrastrando lo que quede. Siguen apareciendo piezas. Y cada una de ellas procede de un vuelo que terminó con una palabra en código Morse que significó algo para el hombre que la envió, y no ha significado nada para nadie desde entonces. El segundo lugar está a 900 metros de profundidad, en el fondo del Atlántico Sur, frente a la costa de la Patagonia. El 15 de noviembre de 2017, el submarino Ara San Juan de la Armada Argentina regresaba de una patrulla en el extremo sur con 44 personas a bordo. Esa mañana, su capitán informó de un problema. Había entrado agua de mar por el snorkel mientras el buque recargaba sus baterías, y el agua había llegado al compartimento de baterías en la proa, provocando un cortocircuito y el inicio de un incendio. Informó que las baterías dañadas habían sido aisladas, que la situación estaba bajo control y que el submarino seguía navegando con el otro sistema. Fue un incidente grave, atendido y contenido. Fue lo último que alguien supo del San Juan. Unas horas después, sensores a miles de kilómetros registraron algo. Las estaciones hidroacústicas que vigilan los océanos en busca de pruebas nucleares captaron un único evento breve, brusco y no nuclear
en un punto de la trayectoria del submarino, a una profundidad muy por debajo de su límite seguro de operación. En ese momento nadie sabía qué era. La señal se analizó más tarde y coincidió con el perfil de una implosión del casco. Nada de eso se hizo público en los días siguientes, así que lo que vino después fue una búsqueda. Se convirtió en una de las mayores operaciones de búsqueda en tiempos de paz jamás desplegadas en el mar, con barcos y aviones de más de una docena de países trabajando en una zona oceánica del tamaño de un país, en plena primavera austral, con un clima que los obligaba una y otra vez a abandonar la posición. Aparecían y desaparecían contactos falsos, se detectaban sonidos que luego se descartaban, se reportaban señales de satélite que al final no eran nada. Las familias se reunieron en la base naval de Mar del Plata y esperaron, primero un rescate, luego una ubicación, mientras los cálculos de oxígeno que todos iban haciendo en silencio se agotaban. Después de 2 semanas, la Armada anunció que la búsqueda de sobrevivientes había terminado. La búsqueda del submarino continuó durante 1 año. Lo encontraron el 16 de noviembre de 2018, a un día exacto del aniversario, gracias a una empresa privada que utilizó vehículos submarinos autónomos. El San Juan yacía a unos 900 metros de profundidad y las imágenes no dejaban nada a la interpretación. El submarino no se había hundido entero. El casco resistente había cedido y se había aplastado hacia adentro, y lo que quedaba de él estaba esparcido en un campo de restos sobre el fondo marino. La proa con sus tubos lanzatorpedos, la torre de mando, la popa, la hélice, cada parte separada de las demás, cada una aplastada por su cuenta, ninguna de ellas ya parte de un submarino. A esa profundidad, la física es brutalmente simple y rapidísima. La presión del agua sobre el exterior del casco es enorme, y en cuanto el acero pierde su forma en un solo punto, el fallo recorre toda la nave más rápido de lo que tarda en viajar una señal nerviosa. El evento que registraron los sensores oceánicos duró una fracción de segundo. Esa fue toda su duración. Lo que fuera que supiera la tripulación, lo supieron antes de que empezara el colapso, no durante él. Esa es la pequeña misericordia en medio de todo esto, y por eso la historia terminó siendo sobre el año, más que sobre el instante. Durante 12 meses, 44 familias vivieron en un estado que no tiene nombre, porque la desaparición y la muerte todavía no se habían unido. Hubo un acto conmemorativo sin cuerpos, sin restos, sin ubicación y sin causa. Luego, una cámara robot a 900 metros de profundidad cerró la herida en una sola tarde. El San Juan sigue allí. Fue localizado, pero nunca fue rescatado. El pecio descansa en el fondo marino donde se desintegró, en aguas frías y negras, al borde de la plataforma continental, y el océano que lo cubre sigue siendo la misma franja gris del Atlántico Sur que cruzan cada día los barcos pesqueros. Las imágenes hicieron algo más. Pusieron fin a un año de especulaciones que había llenado el silencio. Las teorías sobre lo que realmente hacía el submarino tan al sur. Las supuestas señales que resultaron ser nada. Las acusaciones lanzadas en todas direcciones, mientras nadie tenía un hecho sólido al que aferrarse. Algunas de las preguntas eran serias y acabaron en los tribunales. Sobre un buque reconstruido a mitad de su vida útil, y sobre quién había firmado su aptitud para navegar. Pero el propio Pecio resolvió la única pregunta que les quedaba a las familias. ¿Dónde? El primer lugar todavía está por llegar, y no es una montaña, ni una máquina, ni una extensión de agua. Surgió de un bosque en la Patagonia, y rompió una regla que todo lo de su clase siempre había obedecido. Escribe ahora tu respuesta en los comentarios y sigue viendo para comprobar si acertaste. Y el primer puesto se lo lleva un pequeño pueblo en las estribaciones andinas de Chubut.
donde en el verano de 2018 empezó algo que, durante décadas, los virólogos del mundo habían dicho que no podía ocurrir. Epuyén es el tipo de lugar al que la gente se muda para alejarse de todo. Unos pocos miles de habitantes, casas de madera, huertos, un lago, colinas cubiertas de bosque, una carretera principal. Su peligro, hasta donde cualquiera sabía, era el mismo que existe en gran parte de la Patagonia y que se enseña a cada niño de allí. El colilargo, un pequeño ratón de cola larga que vive en el monte y porta un hantavirus llamado virus Andes. La regla era simple y nunca había fallado. Se contrae del animal, no de una persona. Se contrae al respirar el aire de un galpón o una cabaña que ha permanecido cerrada todo el invierno con ratones dentro, donde los excrementos secos se han convertido en polvo. Así que se ventilan los edificios antes de entrar, se humedece el suelo antes de barrer, se guarda la comida en recipientes sellados y se mantiene los ratones fuera. Sigues las reglas y estás a salvo de tus vecinos, porque tus vecinos nunca habían sido el riesgo. En noviembre de 2018, un hombre de la zona enfermó y después personas que habían estado cerca de él empezaron a enfermar también. No personas que hubieran estado en el mismo galpón, personas que habían estado en la misma habitación que él. Lo que siguió durante los 3 meses siguientes fueron 34 casos confirmados y 11 muertes en un pueblo de apenas unos pocos miles de habitantes. Una letalidad de aproximadamente 1 de cada 3 personas y una cadena de transmisión que los investigadores pudieron reconstruir persona por persona. De un individuo a un grupo de contactos y de algunos de ellos otra vez hacia adelante. El patrón era inequívoco y fue publicado en una de las principales revistas médicas del mundo. El virus Andes, único entre todos los hantavirus conocidos por la ciencia, puede pasar directamente de un ser humano a otro. El brote de Epuyén lo demostró de la forma más clara posible y además mostró algo peor, que una sola persona infectada puede sembrar un gran número de casos antes de que nadie entienda lo que está pasando. La respuesta fue la única posible. Epuyén quedó, en la práctica, sellado. Se prohibieron las reuniones públicas, las escuelas cerraron. Los contactos fueron aislados y vigilados durante todo el periodo de incubación, que para este virus puede durar semanas, de modo que la gente quedó encerrada en sus casas durante un mes entero, esperando descubrir qué era de ellos. La temporada turística de verano, de la que vive la economía local, simplemente no ocurrió. Los vecinos dejaron de visitarse. En un pueblo donde todos se conocen, la gente cruzaba la calle para evitarse, y nadie pensaba que eso fuera de mala educación. Lo que lo hacía aterrador era la forma de la enfermedad. No empieza como algo grave. Empieza con fiebre, dolores musculares y cansancio, la gripe más común del mundo, y se queda así durante varios días, lo bastante como para que cualquiera piense que no es nada y siga con su vida normal. Luego cambia. Los pequeños vasos sanguíneos de los pulmones empiezan a filtrar, el líquido llena los espacios de aire desde dentro, y una persona que caminaba el día anterior se está ahogando en aire inmóvil. No hay vacuna. No existe un antiviral que la cure. El tratamiento consiste en llevar al paciente a soporte vital lo bastante rápido y sostener al cuerpo mientras lucha, y por eso las cifras de supervivencia son como son. Epuyén salió adelante. La cadena se rompió, se levantaron las restricciones, volvieron los turistas y el pueblo regresó a ser un lugar tranquilo al pie de las montañas. Pero el hallazgo no desapareció, y esa es la razón por la que esto ocupa el primer lugar de la lista. Todas las certezas sobre este virus descansaban sobre una sola suposición, mantenida durante décadas, que no podía pasar de persona a persona.
En un verano patagónico, en un pueblo de casas de madera y huertos, esa suposición fue puesta a prueba de la peor manera posible y fracasó. El bosque sigue ahí, el colilargo sigue viviendo en él, y lo que transporta ya ha sido observado, documentado y publicado, haciendo justo aquello que se suponía que nunca podría hacer. Los virólogos de otros lugares siguieron esto muy de cerca, y no por simple interés académico. Un virus que mata aproximadamente a 1 de cada 3 personas que infecta, normalmente está contenido por una sola limitación. Necesita un animal en medio de cada cadena. Así que un brote solo puede crecer tan rápido como la gente se cruza con los ratones. Quita esa limitación y las matemáticas se convierten en algo completamente distinto. Epuyen es la prueba documentada de que, para este virus, esa limitación no existe. ¿Cuál de estos 10 sería tu número 1? Escríbelo en los comentarios.